Hola chicos, bienvenidos al capítulo 6 de Leamos el Código Civil. En esta oportunidad voy a leer el título 3 y el título 4 del libro 1, que trata de los esponsales y del matrimonio. Antes de partir con el matrimonio, me gustaría decir que en la época del código aún la iglesia era la que autorizaba los matrimonios en Chile. Sin embargo, ya había interés por parte de los legisladores de quitarle esta atribución a la iglesia. Em, por tanto, ya lo lograron un poquito después de la promulgación del código para el año 1884, mediante la ley de matrimonio civil. Bueno, es un proceso bastante lento que tomó hasta la década del 30, la década del 40, la separación legal entre la iglesia y el Estado. Ya. Em, ¿Qué otra cosa? El matrimonio es una institución que sufre constantes reformas y generación tras generación. Por tanto, en este título se van a topar con leyes reformatorias del año 1884, del año 1943, del año 1952, del año 1989 y también del año 2003. Eh, las distintas generaciones van teniendo distintas necesidades que cubrir con el matrimonio. Por lo tanto, es una institución que cambia generación a generación con los cambios sociales. Eh, por tanto, es una de las instituciones más dinámicas y más complejas de estudiar también. ¿Ya? Em, por lo tanto, yo cuando haya un artículo derogado en esta... cuando hay un artículo derogado en matrimonio, yo lo voy a leer igual. Ya para de su fuente original. Para que ustedes se hagan una idea de cómo era el matrimonio en el Código Civil original. Eh, lo que uno puede concluir al leer el título 4 del matrimonio es que cuando se redactó, el legislador ya tenía pensado que esto iba a mutar. Por tanto, nos deja como lección, como intérpretes del Código Civil, que sí hay muchas instituciones que se regularon con la intención de que iban a ser cambiadas en un futuro. Por tanto, sí hay evidencia de legislación de compromiso en el Código Civil y y una presión para que se hicieran reformas hacia adelante en ciertas materias. Por tanto, cuando un profesor les diga que el código está hecho para ser perpetuo, les está mintiendo, porque la fuente original revela que eh, en el fondo se legisló, por lo menos esta materia se legisló con el objetivo de ser cambiada en un futuro, pero sin embargo en esa oportunidad no tenían el poder político para instaurar los cambios que se necesitaban hacer, que los tomó 50, 60 años concluirlos todos. Lo más importante lo hicieron a fines del siglo XIX, pero la implementación hasta el año 40, 50. Incluso se podría decir que el divorcio y incluso el matrimonio homosexual eh, tomó más de 100 años de sacralizar la institución. ¿Ya? Pero después de esta pequeña reflexión, partamos. Partamos. Título 3 de los esponsales. Los esponsales o desposorio, o sea, la promesa de matrimonio mutuamente aceptada, es un hecho privado, que las leyes someten enteramente al honor y conciencia del individuo y que no produce obligación alguna ante la ley civil. No se podrá alegar esta promesa ni para pedir que se lleve a efecto el matrimonio ni para demandar indemnización de perjuicio. Porque posiblemente acá dice no producirá efecto ante la ley civil. Porque originalmente en esta parte del código había intervención de la autoridad eclesiástica para otorgar ciertos permisos, había una legislación de compromiso. Pero como ya eso se perdió, eh, esto quedó sin validez, quedó en desuso este artículo. Ya, en un par de capítulos atrás dijimos que la derogación tácita de los artículos se daba cuando una regulación posterior dejaba sin efecto un articulado. Entonces, este artículo ya no tiene efecto.
¿Ya? 99. Tampoco podrá pedirse la multa que por parte de uno de los esposos se hubiere estipulado a favor del otro para el caso de no cumplirse lo prometido. Pero si se hubiese pagado la multa, no podrá pedirse su devolución. Bueno, aquí estamos ante una obligación natural, evidentemente. Y no te pueden obligar a pagar la multa por no cumplir con la promesa de matrimonio, pero si la pagaste, tampoco puedes pedir que te la devuelvan. ¿Sabes qué se me ocurre con lo que leí? Se me ocurre una forma de hacer traspasos de bienes con este artículo, que sería interesante. Y alguien promete a otro casarse y que le va a traspasar, ponte tú un auto, y le traspasa el auto en base a esta promesa y después le cobran la multa y le promete el auto, se lo pasa y de ahí así evita una enajenación de bienes, po. No, pues esto es una multa, ya, pero filo. Lo dicho no se opone a que se demande la restitución de las cosas donadas y entregadas bajo la condición de un matrimonio que no se ha efectuado. O sea, es la multa solamente la que está bajo eso. Entonces lo que dije no vale. Ya. Tampoco se opone lo dicho a que se admita la prueba de contratos esponsales como circunstancia agravante del crimen de seducción. Bueno, el crimen de seducción es el estupro que conocemos actualmente. Ustedes saben, si un mayor de edad seduce a un menor de edad y se dan las circunstancias de aprovechamiento de su ingenuidad, en el fondo hay un delito, qué sé yo. Entonces lo que están diciendo acá es que solamente lo que está cubierto como obligación natural en los esponsales es la multa, no los bienes, ni tampoco, y también existe en el caso también existe en el caso, también se toma como que existe en caso de que haya delito de estupro, ya, eso están diciendo. Bueno, ahora partamos con el título 4 que es el más denso de esta lectura, ya, el matrimonio. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. ¿Qué podemos decir de este artículo? Primero está en el número 102, que yo creo que no es una coincidencia. Está el número 1, el número 2 y el número 0, o sea, la unión de entre la energía masculina, que es el 1, la energía femenina, que es el 2, y el 0, el ciclo de la vida, ¿cierto? Esta gente era, en su mayoría era amazona y estudiaba numerología, por lo tanto, estas cosas, este tipo de cosas no son coincidencias. Ya. Eh, ¿Qué otra cosa? Este artículo está casi derogado por regulaciones posteriores, o sea, eh, que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer. Ya no se entiende así, o sea, la, el derecho humano en Costa Rica exige que el derecho tiene que estar disponible para cualquiera que quiera acceder a él, por tanto eso en Chile ya no rige. Eh, Se unen actual e indisolublemente, tampoco, porque el divorcio permite disolver. Y por toda la vida tampoco, o sea, no necesariamente. Con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente. Ya. Bueno, en esta altura ya no se entiende que el matrimonio sea un contrato, se entiende más bien como un derecho humano. Que todas las personas pueden acceder al matrimonio. Se entiende más bien como una institución de acceso. ¿Ya? Y bueno, el 103 o el matrimonio por poder. ¿Ya? Este artículo fue establecido en la ley 10.271 del año 1952, que reformó el Código Civil en bastantes formas. Es una modernización.
Originalmente, el artículo 103 hacía referencia a que la autoridad eclesiástica era la que tenía que decidir la validez de los matrimonios, pero en el año 1952 se reemplazó por este artículo que dice: el matrimonio podrá celebrarse por mandatario especialmente facultado para este efecto. El mandato deberá otorgarse por escritura pública e indicar el nombre, apellido, profesión y domicilio de los contrayentes del mandatario. Mm, O sea, pensemos, probablemente en la década del 50 la distancia eh, era más fácil que la gente se alejara de sus ciudades de origen, por el desarrollo del transporte, por ejemplo. Entonces quizá por eso fue necesario empezar a regular los mandatos y los poderes, porque la gente posiblemente se ausentaba más de sus lugares. Por tanto, tiene sentido que haya habido la necesidad de crear un matrimonio por mandato, por poder. ¿Mm? Esto no es original de la obra, porque se entiende que el matrimonio es una institución extremadamente solemne y casi religiosa en un principio. Artículo 104, que está derogado, que es una aberración. El original, vamos a leer el original. Este artículo se derogó el año 1884 con la ley de matrimonio civil. ¿Ya? Artículo 104. El matrimonio entre personas que fueron afines en cualquier grado de la línea recta no producirá efectos civiles, aunque el impedimento haya sido dispensado por autoridad eclesiástica. Tú te podías casar con tu mamá o con tu abuelo si la iglesia te autorizaba. Háganse una idea de esa weá. Te podías casar con tu tía, con tus parientes o con quien fuese, pues la iglesia te podía autorizar excepcionalmente a hacerlo. O sea, ese mito de los Targaryen, por ejemplo, existía. La iglesia autorizaba matrimonios finalmente. La iglesia tenía sus reglas, pero ellas de forma graciosa otorgaba excepciones. Por tanto, se atenta contra la lógica de la ley estatal, que la ley estatal por lo general trata de fijar la misma ley para todo. La iglesia es como fija el pecado, pero a la vez fija la absolución. O sea, fija una regla, pero se auto-otorga y se auto-otorgaba como la facultad de excepcionar a quienes quisiera, sin dar explicación. Por tanto, para la mentalidad del hombre del siglo XIX eso era aberrante. El hombre del siglo XIX creía en la igualdad, en la libertad y la fraternidad en la ley. O sea, que el espíritu humano tendría que tender hacia allá. Entonces, que una institución se auto-otorgara la facultad de, de dispensar de la obligación, de la prohibición a quien se le antojara era aberrante. Imagino que ya a esta altura del partido, como aceptar casarte con tu mamá, con tu tía, con tu abuela, con quien fuese, para la mentalidad de la época y haber sido un poquito más aberrante. ¿Ya? Artículo 105. No podrá procederse a la celebración del matrimonio sin el ascenso o licencia de la persona o personas cuyo consentimiento sea necesario, según las reglas que van a expresarse, o sin que conste por el respectivo contrayente no ha menester para casarse el consentimiento de otra persona, o que ha obtenido el de la justicia en subsidio. ¿Ya? Ya, pero esas reglas van a ir a continuación. Hay personas que requieren permiso para casarse. ¿Ya? 106. Los que hayan cumplido 18 años no estarán obligados a obtener el consentimiento de persona alguna. Artículo modificado el año 1993, que como con anterioridad fue modificado el año 43. ¿Por qué? Porque se han cambiado los límites de edad y acuérdense que había diferencia entre los hijos legítimos y los ilegítimos y los naturales. Sobre a quién tenían que pedirle permiso, a qué edad tenían que pedir permiso, etcétera. ¿Ya? 107.
Los que no hubieran cumplido 18 años no podrán casarse sin el consentimiento expreso de sus padres. Si faltare uno de ellos, el del otro padre o madre, o a falta de ambos, el del ascendiente o ascendiente de grado más próximo. En igualdad de votos contrarios, preferirá el favorable del matrimonio. ¿Ya? Bueno, tenemos un artículo que fue derogado el año 98, el 108, que dice: el hijo natural que no haya cumplido 25 años estará obligado a obtener el consentimiento del padre o madre que le haya reconocido con las formalidades legales, y si ambos le han reconocido y viven, el del padre. Ya, listo. Derogado por el 19.585. Mm. El hijo natural es aquel que está reconocido pero no viene de un matrimonio. Derogadísimo, canceladísimo ese artículo. 109. Se entenderá faltar al padre o madre u otro ascendiente no solo por haber fallecido, sino por estar demente o por hallarse ausente del territorio de la República y no esperarse su punto de regreso o por ignorarse el lugar de su residencia. También se entenderá faltar el padre o madre cuando la paternidad o maternidad haya sido determinada judicialmente contra su oposición. ¿Ya? Este artículo ya viene con múltiples oposiciones. O sea, el artículo 109 ha sido modificado más de 2 veces. ¿Ya? Artículo 110. Se entenderá faltar asimismo el padre o madre que estén privados de la patria potestad por sentencia judicial o que por su mala conducta se hayan inhabilitados para intervenir en la educación de sus hijos. ¿Ya? Este artículo es del año 52. Por tanto, antes era peor. Antes era más grave lo que se decía. Y 111. A falta de dichos padres, madre o ascendientes, será necesario al que no haya cumplido 18 años consentimiento de su curador general. En defecto de los anteriormente llamados, dará al menor el consentimiento para el matrimonio el oficial del registro civil que deba intervenir en su celebración. Si ésta tuviera alguna de las razones contempladas en el artículo 113 para oponerse al matrimonio, lo comunicará por escrito al juez de letras de la comuna o agrupación de comunas para los efectos señalados en el 112. Si se tratara de un hijo cuya filiación aún no ha sido determinada respecto de ninguno de sus padres, el consentimiento para el matrimonio lo dará su curador general. A falta de este será aplicable lo dispuesto en el inciso anterior. Ya, tiene que intervenir un adulto cuando no hay cuando no hay un cuando hay un menor de edad tiene que intervenir un adulto, ojalá un familiar, pero si no hay un familiar va a ser hasta un oficial de registro civil. Ya. 112. Si la persona que debe prestar este consentimiento lo negare, aunque sea sin expresar causa alguna, no podrá procederse al matrimonio de los menores de 18 años. ¿Ya? El curador y el oficial de registro civil que nieguen su consentimiento estarán siempre obligados a expresar la causa, y en tal caso el menor tendrá derecho a pedir que el disenso sea calificado por el juzgado competente. Mira, este artículo me da la impresión de que se pasa un poco por el aro la autonomía progresiva del menor, por tanto dudo que sobreviva muchos años más. ¿Ya? Bueno, el entendimiento de la autonomía progresiva del menor lleva menos de 10 años. Pero, bueno, la autonomía progresiva del menor básicamente es reconocer que el menor, a la medida que va desarrollándose, va adquiriendo mayores facultades para tomar decisiones sobre su vida. ¿Ya? Pero acá hay una diferencia. Hay una diferencia. Si es un familiar, la negativa
basta, pero si un funcionario el que debe intervenir o un curador, tiene que justificar su negativa. Las razones que justifican el disenso no podrán ser otras que esta: la existencia de cualquier impedimento legal, incluso el señalado en el artículo 116, el no haberse practicado algunas diligencias prescritas en el título de la segunda nupcia en su caso, grave peligro para la salud del menor a quien se le niega la licencia, o de la prole, vida licenciosa, pasión inmoderada al juego, embriaguez habitual de la persona con quien el menor desea casarse. 5. Haber sido condenada a esa persona por delito que merezca pena aflictiva. 6. No tener ninguno de los esposos medios actuales para el competente desempeño de las obligaciones del matrimonio. ¿Ya? Bueno, es una causal bastante extraña y que se ve porque primero te la tiene que dar un funcionario esa negativa y tiene que caer en una de estas causales. Eh, si no está en ninguna de esas causales, tú podrías ir al juzgado a alegar el disenso que te quieres casar y eso. Pero está bastante raro. Yo no sé estadísticamente cuántos menores de 18 años se casaron en Chile. Mm. 114. El que no habiendo cumplido 18 años se casare sin el consentimiento de un ascendiente, estando obligado a obtenerlo, podrá ser desheredado, no solo por aquel o aquellos cuyo consentimiento le fue necesario, sino por todos los otros ascendientes. Si alguno de estos muriere sin hacer testamento, no tendrá el descendiente más que la mitad de la porción de bienes que le hubiera correspondido a la sucesión del difunto. Ya. Acá tenemos una causal de desheredamiento objetiva, y ni siquiera requiere alegarla. Mm. Si un menor de edad se casa sin obtener el permiso de su familia, puede ser desheredado. Y si no hay tramitación de esto, pierde la mitad de su masa. Es una sanción bastante grave, del año 52 y después modificada en el año 93. Eh, bueno, lo mismo comentario. A las únicas personas que les puede afectar ese tipo de sanciones son a menores de edad de familias muy adineradas, pero muy extraño que un menor de edad a esta altura del partido quiera casarse a esa edad. 115. El ascendiente sin cuyo necesario consentimiento se hubiere casado el descendiente podrá revocar por esta causa las donaciones que antes del matrimonio le haya hecho. El matrimonio contraído sin el necesario consentimiento de la persona no priva del derecho de alimento. Este artículo es del año 52, o sea, en la época en que se acostumbraba a donarle a los descendientes bienes. ¿Quién hará eso ahora? Nadie. No se acostumbra a donarle bienes a los hijos en esta altura del partido. Es muy raro. 116. Mientras que una persona no hubiere cumplido 18 años, no será lícito al tutor o curador que haya administrado o administre sus bienes casarse con ella sin que la cuenta de la administración haya sido aprobada por el juez con audiencia del defensor de menores. 3. Igual inhabilidad se extiende a los descendientes del tutor o curador para el matrimonio con un pupilo o pupila. El matrimonio celebrado en contravención de esta disposición sujetará al tutor o curador que lo haya contraído permitido a la pérdida de toda remuneración que por su cargo le corresponda, sin perjuicio de las otras penas que la ley le imponga. No habrá lugar a las disposiciones de este artículo si el matrimonio es autorizado por el ascendiente o ascendientes cuyo consentimiento fuera necesario para contraerlo. Eso debe estar en total desuso. Aparte, probablemente ese tipo de matrimonio se prestaba para múltiples estafas. Imagínate una niña de principios del siglo XX, heredera, que no podía administrar sus bienes y cuyo amigo de la familia se interesa en ella solo por el hecho de heredar y desheredarla. O sea, eso pasaba en Chile, que los tutores y los curadores abusaban de los bienes heredados por las personas. Bueno, afortunadamente
Afortunadamente, bueno, ahora que las tasas de mortalidad han bajado y las tasas de natalidad, bueno, las tasas de mortalidad han bajado bastante, es más difícil enfrentarse con estas situaciones. Mm. Aparte, los tutores y los curadores han sido bien restringidos en sus potestades por lo mismo. Y la justicia de familia también vigila con más celo los intereses de los menores. Por último, vamos a hablar de varios artículos que han sido derogados, algunos del año 84 y otros del año 84, de 1884 y de 2004 y de 1989. Son varios, un set de varios artículos que están derogados hace mucho tiempo. Artículo 117. El matrimonio entre personas católicas se celebrará con las solemnidades prevenidas por la Iglesia y compete a la autoridad eclesiástica velar sobre el cumplimiento de ella. Drogadísimo, porque las personas se tienen que casar en el civil a partir del año 64 y de ahí pedir a la iglesia la respectiva copia si es que quieren hacerlo. Así que, funado. 118. Los que profesando una religión diferente de la católica quisieran contraer matrimonio en territorio chileno podrán hacerlo con tal que se sujetan a lo prevenido las leyes civiles y canónicas sobre impedimentos dirimente, permisos de ascendientes o curadores y demás requisitos, y que declaren ante el competente sacerdote católico o testigos que su ánimo es contraer matrimonio o que se reconocen el uno a otro como marido y mujer, y haciéndolo así no estarán obligados a ninguna otra solemnidad o rito. Imagínate, qué invasivo. O sea, era... O sea, si hubieran dos personas que no eran católicas, igual había que hacer show donde el cura dé explicaciones. Es el cura perfectamente te puede decir que no. O sea, si eran dos judíos o dos protestantes o dos ateos. O sea, no, en esa época era mal tono decir que era ateo. Pero generalmente la gente lo ocultaba. Pero imagínate cómo deben haber, bueno, hinchado en esa época. Pero en fin, qué bueno que estos artículos ya no existen. 119. También del año 1884. El matrimonio celebrado en país extranjero en conformidad a las leyes del mismo país o a las leyes chilenas producirá en Chile los mismos efectos civiles que si se hubiera celebrado en territorio chileno. Sin embargo, si un chileno o chilena contrajera matrimonio en país extranjero contraviniendo de algún modo a las leyes chilenas, la contravención producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiese cometido en Chile. ¿Ya? Bueno, supongo que por una cosa técnica legislativa, porque como que tampoco lo podría inscribir. O sea, en realidad no, como que los efectos del matrimonio están regulados en otra parte, ¿cierto? Como que tienes que inscribirlo de otra forma y como que se puso a ley general. 120. Bueno, estos no son, esos se derogaron en el 2004, así que tienen que ser vinculados al divorcio. 120. Matrimonio disuelto en territorio extranjero en conformidad a las leyes del mismo país, pero que no hubiera podido disolverse según las leyes chilenas, no habilita a ninguno de los dos cónyuges para casarse en Chile mientras viviera el otro cónyuge. Au, fuerte. Bueno, acuérdense que el divorcio antiguo no disolvía el matrimonio, solamente daba el permiso para vivir separados. Y a veces era temporal, a veces era permanente. Pero se mantenía la vinculación, salvo que lograra anular el matrimonio. ¿Ya? 121. El matrimonio que según las leyes del país en que se contrajo pudiera disolverse en él, no podrá sin embargo disolverse en Chile sino en conformidad a las leyes chilenas. Que no era un divorcio, era un divorcio. O sea, en el fondo podías, te daban autorización para vivir sin la persona, pero aún así seguías vinculada por el matrimonio.
Era como que le bajaban como la intensidad al asunto, pero te seguías vinculado a la persona. Ya, 122. El matrimonio nulo, si ha sido celebrado con las solemnidades que la ley requiere, produce los mismos efectos civiles que el válido respecto del cónyuge que de buena fe y con justa causa de error lo contrajo, pero dejará de producir efectos civiles desde que falte la buena fe por parte de alguno de ambos cónyuges. Las donaciones o promesas que por causa de matrimonio se hayan hecho por el otro cónyuge al que casó de buena fe subsistirán no obstante la declaración de la nulidad del matrimonio. Lo mismo que el mismo artículo que tenemos nosotros ahora, pero lo tenemos ubicado en el otro, en el código en la ley de matrimonio civil. Pues, bueno. 123, por último. Reemplazado el año 89. No, no, te la estoy vendiendo. Este artículo es del año 84. Bueno. El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los dos cónyuges. Acerca de las demás causas de disolución del matrimonio, toca a la autoridad eclesiástica juzgar y la disolución pronunciada por ella producirá los mismos efectos que la disolución por causa de muerte. O sea, la iglesia tenía facultad para divorciar a las personas. Básicamente eso. La iglesia, como es, tiene sus leyes, pero tiene sus excepciones. O sea, eh, la iglesia tenía el poder de divorciar personas y la iglesia lo hacía a base de su criterio y su agenda. Imagínate. Tenemos leyes, pero te podemos hacer la excepción. Pero necesitamos que hagas tal y tales cosas. O sea, eso fue lo grave cuando pasó la prohibición del divorcio a la ley civil, porque la ley civil no permite excepciones de ningún tipo, porque la lógica civil, o sea, la lógica estatal, siempre es para todo, la ley pareja no dura, para la prohibición manda, prohíbe, permite, la lógica eclesiástica es, tenemos nuestras reglas, tenemos nuestras excepciones, la ley es relativa. Para la iglesia, para la lógica de la ley, como lo entiende la iglesia, la ley es relativa. Tienes tu set de reglas, pero así tienes tu set de excepciones porque a la iglesia se le ocurre que va a ser la excepción si es que quiere hacerlo. Era una forma bastante irracional de controlar el mundo. ¿Mm? Que fue por la misma razón que los protestantes se salieron de la iglesia finalmente. ¿Mm? Que consideraban aberrante que la iglesia se otorgara tantas excepciones. Por tanto, la iglesia tiene una forma muy particular de interpretar la ley, o sea, como tienen su ley, pero arbitrariamente deciden a quién jugar y quién no. Ese criterio queda un poco en la ley chilena, como el perdonazo arbitrario sin dar mucha explicación. Y posiblemente podemos encontrar eso en la matriz colonial, en la matriz española y finalmente em, como en la forma de hacer leyes actualmente. O sea, tenemos que tomar en cuenta que la ley chilena se ha sido criada también por los descendientes de los católicos, en colegios católicos, estudiando la Rerum Novarum, después creando la democracia cristiana. O sea, si bien esto y es cosas ya no son leyes y los liberales ganaron el Estado laico, y la matriz cultural conservadora sigue estando en Chile. Como conclusión de la lectura de hoy, eh, hacer entender que el matrimonio originalmente viene de la sede religiosa, que la sede religiosa tenía su set de normas, pero se autotorgaba la facultad de entregar excepciones. Por tanto, siempre fue una situación flexible. O sea, para la iglesia eh, las leyes son relativas. Por tanto, cuando se traspasó el matrimonio bueno, a sede estatal,
se endureció mucho el tratamiento. Por tanto, es natural que con el paso de los años se vaya flexibilizando las normas de divorcio, las normas de matrimonio igualitario, porque originalmente en su matriz siempre fue así. Siempre la iglesia otorgó estos permisos de forma arbitraria y graciosa. O sea, tienen sus normas, pero tienen sus excepciones también. Son así. Son así. Es como, la iglesia es como ese papá regalón que como que supuestamente es súper castigador, pero como que en el fondo cuando quiere se salta la norma. Que es contrapuesto a como la ideal estatal, que el ideal estatal siempre cree que la ley justa, o sea, la ley igual para todos, es lo que nos iguala y lo que racionaliza un poco el dominio de las normas. Por tanto, yo creo que esto nos da a entender que es natural que el matrimonio vaya sufriendo constantes cambios con el paso de los años, porque recupera su naturaleza flexible y como institución social más que legal, po. ¿Mm? Así que los dejo con esa reflexión y que cuando estudien matrimonio tengan en cuenta lo flexible que es la institución y que es una institución que está tensionada por el conflicto entre la separación de la iglesia y el Estado. En todos los países en que haya este tipo de conflictos, que hay modernizaciones de los estados. Em, También tomar en cuenta la influencia que los derechos humanos ejercen sobre la institución, que también hacen que tengan que flexibilizarse. También, también los derechos de la mujer, los derechos de los niños, los derechos de la población LGTB y, ¿por qué no? Los derechos de las personas que no creen en la institución, ¿por qué no? También puede ser. Entonces, eh, entonces el estudio el estudio del matrimonio es complejo, porque no es una institución que se agote en la ley, es una institución que viene con mucha más antigüedad que la, bueno, que los legisladores estatales copiaron y pegaron de la institución religiosa, lo que se basa más en la tradición y que en su matriz original eran bastante más flexibles en su regulación. Por tanto, los dejo con eso y subí a la página eh, la ley de, bueno, de matrimonio civil antigua de la ley laica. Podría subir incluso también la de 1952, pero no viene con una matriz que diga por qué se cambiaron las cosas. Simplemente fue un set de modernización del Código Civil de cosas que había que cambiar nomás, pero no hay mayor explicación. Así que los dejo y gracias por verme.